pero pues obviamente el estudio de las simomonas pues todavía está como en una etapa de desarrollo, no ha llegado a ser un proceso industrial hasta donde yo tengo entendido. Pero entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Aquí simplemente se está formando una mezcla para la fermentación, ¿sí? Esa mezcla para la fermentación, ¿quién es? Esa mezcla para la fermentación es esta corriente que viene de todo ese proceso de arriba donde simplemente se produce la enzima. Eso nosotros no lo vamos a hacer. Es decir, si nosotros miramos esta corriente acá, ahora me va a pedir que la corra. Ah, sí, me pidió que la corra. Bueno, esto se va a demorar un ratico, entonces, a ver, sigamos hablando antes de correrla. Esta corriente. Entonces les estaba contando que aquí tenemos la corriente de la enzima, que es 98% agua y 2% enzima. La enzima fue una sustancia que se creó como definida por el usuario y en general la pueden usar para cualquier tipo de enzima. Aquí viene junto con esta corriente a la mezcla de fermentación lo que serían los nutrientes. El DAP, que es algo así como fosfato trisódico, que también es una corriente creada por el usuario. Es una sustancia creada por el usuario simplemente con una composición porcentual. Si quieren ahora podemos ir a mirar de qué se trata. Es un nutriente. El DAP y una corriente aquí que se llama CSL, que es un licor de maíz. Es una fuente de azúcar, es una fermentación. Y ese licor de maíz, pues en esta simulación simplemente, digamos que no se complicaron, la representaron como una corriente que tiene 67% en peso de agua, 33% en peso de ácido láctico. Pues obviamente de la base de datos. O sea, esas cosas como complicadas, uno simplemente dice, ¿cómo la represento? ¿Sí? O a veces simplemente como eritrosa. ¿Sí? Por ejemplo, Howard para sus fermentaciones usa eritrosa. Simplemente azúcar, ¿sí? Entonces aquí viene la mezcla, se forma la mezcla de fermentación. Obviamente la proporción de estos nutrientes pues sí ya vendrá de aquí, de la biorefinería o de los datos experimentales. Eso es lo que ya tiene que quedar claro, ¿cierto? Porque se supone que el dato del laboratorio es que vamos a la simulación. Bueno, tenemos la mezcla de fermentación acá, en este punto. La concentración de azúcar que necesitamos, la cantidad de nutriente que necesitamos para esa concentración de azúcar. Nada del otro mundo, ¿cierto? Aquí vienen dos reactores, pero es que aquí pasa algo. Este es un reactor, aquí se divide la corriente y esta corriente creo que es como el 3% nomás, la corriente que va a este reactor. Porque dice la parte teórica de la simulación que es que hay un 3% de azúcar que se pierde en productos de degradación. Entonces aquí en este reactor simplemente la están degradando. Ustedes pueden decidir de acuerdo con lo que tengan en su información si por ejemplo pierden ese 3% degradando azúcar, glucosa a ácido láctico. Es una cantidad pequeña. Si nosotros miramos aquí la relación de división, efectivamente dice que es un 3%, ¿sí? Sí, porque obviamente esas cosas pasan. Productos de degradación, productos de descomposición. Pero la corriente principal viene acá. Entonces aquí a este punto simplemente viene la corriente con alguito que se degradó de acá, que eso no nos va a servir para nada, ¿sí? Y aquí pues sí viene lo que nos importa, el reactor. ¿Qué ocurre en ese reactor? Pues en ese reactor ocurre lo siguiente. Las reacciones que yo les puse a ustedes acá, en este caso, ¿qué reacciones ocurren? Solamente la que nos interesa, glucosa a etanol, ¿cierto? Y silosa a etanol.
Obviamente se produce etanol y se produce mucho dióxido de carbono. Seguramente ustedes, bueno, eso es otra cosa, ustedes pueden optar por un proceso fermentativo, biológico, o pueden optar por un proceso termoquímico, pero es que los procesos termoquímicos todos producen lo mismo y lo que producen no vale mucho, ¿sí? Entonces, que gas de síntesis, que combustibles líquidos, que carbones activados, vale muchísimo obtenerlos, hay que ponerle mucha energía, se generan muchos residuos y las oportunidades de valorizarlo en realidad son escasas. Entonces, más bien busquen un proceso de algo útil, como un edulcorante. Unos muchachos que yo dirijo, por ejemplo, produjeron eritritol, que es un edulcorante producido a partir de la glucosa. La silosa, que también forma etanol, recuerden que ese es el objetivo de las simomonas. ¿Hay alguna formación de biomasa? Obviamente es un proceso biológico, se forma biomasa. Entonces aquí tiene glucosa más 0.018 DAP, esto es difosfato no sé qué, más proteína, produce las simomonas 6-simo, que es un sólido, más agua. ¿Por qué? Porque esa biomasa que se produce acá, más adelante se va a utilizar para generar energía. Si en realidad no se fuera a utilizar esa biomasa, pues uno incluso hasta podría optar por... No, es bueno producirla, obviamente, sí. O sea, la glucosa no se transforma en etanol mágicamente, tiene que mediar también una transformación en la que se produce enzima, a pesar de que esta enzima, pues, siendo una enzima, no aparece como tal en la reacción. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que encontrar acá, reacciones. Pueden ser 3, pueden ser 4, es que esto es demasiado complejo. Y miren que muchas de las conversiones en realidad son, 0 o 0.0 algo. Entonces, aquí en este punto, que para nosotros sería simplemente añadir unos nutrientes y añadir un reactor estequiométrico, ya tenemos aquí a la salida etanol, ¿cierto? Nuestro producto deseado, que es etanol. Igual ustedes, que sea ácido cítrico, ácido láctico, ácido succínico, eritritol, 1-butanol, un poco de productos de valor agregado. Aquí ya lo deben tener. Solo un reactor estequiométrico. Nada de cinéticas. ¿Qué pasa? Pues el trabajo anterior era de 2 grupos de 4. Aquí sí, sí. No, como ya no vamos a hacer análisis de ciclo de vida, entonces igual, grupo de 4. Sí, el grupo de 8 era porque luego cogíamos los resultados de uno, los resultados de otro y los comparábamos, pero esa parte más bien, pues interesante y todo, pero creo que mejor concentrémonos en esto. ¿Sí? Bueno, luego aquí que viene, nada del otro mundo, aquí simplemente viene un flash, que creo que el autor dice que pone este flash para separar el dióxido de carbono, no porque haya que separarlo con flash. El dióxido de carbono, pues, espontáneamente se va a ir, pero pues ¿cómo le decimos a Aspen que haga eso? No, pues toca hacerle trampa y decirle ponga un flash acá, ¿cierto? Una atmósfera, adiabático, y aquí simplemente en esta corriente se irá el venteo. Pues que si la miramos, esa corriente es, espera que tengo que correrlo, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Vamos hasta ahí. Entonces aquí separamos el dióxido de carbono y entonces la corriente de hidrolizado simplemente pues lo llevamos a separarlo. En este caso, que es etanol, pues obviamente va a ser por medio de destilación. Entonces aquí dice to beer whole. Entonces aquí es donde vendría la parte de cómo purificarlo. Dependiendo del producto, pues se puede destilar, listo, destilen.
El xilitol, por ejemplo, no se destila. El xilitol se añade un cosolvente, un solvente para reducir la solubilidad y precipitarlo. Entonces depende del producto. Vamos a mirar el detalle de este para que vean lo chévere, y si lo necesitan, pues igual se pueden basar en este. Bueno, estas dos corrientes que vienen acá son corrientes gaseosas con dióxido de carbono. Una que acabamos de separar allá en ese flash, y otra de la fermentación que se hace para producir la enzima, cosa que nosotros no hicimos. Nuestra corriente es esta. Entonces aquí simplemente calentamos, vamos a evaporar agua, ¿cierto? Bueno, aquí como que no hay nada. Aquí tenemos nuestra columna de destilación. Y si quieren, ustedes pueden jugar con esto o usar esto mismo. Tipo de cálculo, equilibrio, número de etapas 16, condensador, rehervidor, fases, convergencia, la velocidad de destilado que quieren producir, la relación de reflujo, dónde se alimentan las corrientes, la etapa de alimentación, las corrientes de producto. Igual ustedes pueden jugar con esto. Presiones. Bueno, en últimas lo que deseamos es sacar en la corriente 509 dióxido de carbono, sacar en esta corriente 510 el etanol. Entonces esto va a ser obviamente como estamos nosotros acostumbrados. Vamos a correrlo ahora sí, porque necesitamos ver esos resultados. Entonces, bueno, aquí vamos a tener nuestra corriente de etanol, primera destilación, ¿cierto? Una papa. Sí. La corriente de fondos será vinaza, eso ya no nos interesa, se va para aguas residuales. Entonces, esta corriente de etanol luego viene a una columna de rectificación. Aquí simplemente queremos pues subirlo hasta el punto azeotrópico, 92%, ¿cierto? Ahorita miramos los resultados. Y luego esta corriente de etanol al 92%, acá viene un modulito muy sencillo, ahora lo miramos, de tamices moleculares, absorción, para obtener etanol al 99.99%. Eso es todo. Eso es todo para obtener el producto. Es que obviamente aquí todas estas líneas punteadas, que trabajo mecánico, energía, integración térmica, pero en realidad la simulación es muy sencilla. Aquí tenemos el producto etanol del modulito de absorción con tamiz molecular. Eso sería la parte de cómo purificarlo. Y eso sería, digamos que el objetivo de la actividad, que es que ustedes diseñen una línea de producto de una biorefinería. Ya si fueran a diseñar una biorefinería completa, pues buscarían oficio para el xilitol, buscarían oficio para la lignina. De hecho, la lignina y la biomasa que se forma en la fermentación simplemente luego se lleva a un proceso de generación o generación. Se quema para producir energía, mover una turbina. Parte de la energía se devuelve al proceso y parte de la energía se vende, lo mismo que hacen los ingenios. Eso es una biorefinería. Fácil, ¿sí o no? No es una cosa maluca lo que tienen que hacer. Buscar una biorefinería y reproducir un par de bloquecitos extra, 2, 3 operaciones, pero obviamente explicarlo bien. Preguntas hasta acá.
¿Para cuándo es? A ver, hoy es miércoles. Para el viernes de la próxima semana. ¿No quieren salir antes? Vamos para que terminemos antes. ¿Se quieren ir hasta junio? ¿Sí? Ah, bueno. Es que ya hoy estamos a 15, o sea, ustedes que... A ver, la próxima semana, el viernes, ya va a ser 24. Bueno, para el miércoles 29, pues. Ah, 31 es muy lejos. No, muy lejos. Miércoles 29, 2 semanas. 2 semanas. Estamos acá, 2 semanas. 2 semanas. El viernes vamos a ver un tema adicional, pero pues digamos como para complementar algo que nos falta. La próxima semana pues tendremos atención de dudas y ya, y esto se acabó. Que yo me puedo inventar más clases, pero pues, no sé.